traje 3 mapas para tratar de entender algunas cosas de lo que está pasando con esta guerra que está sufriendo Israel ya por su 6º día. Lo primero que estamos viendo acá es qué pasó el sábado. ¿Cómo fue la invasión que se hizo desde la Franja de Gaza sobre el territorio israelí? Esto que estamos viendo acá es lo que sería el sudoeste de Israel, ¿no? Obviamente, la Franja de Gaza, como sabemos, controlada desde el año 2006 por Hamas. Israel se fue en 2005. Desde ese momento está bajo control de Hamas, que impone un régimen de terror para toda la población. Son un poco más de 2 millones de personas. Y vos lo que ves acá, en rojo, obviamente, la Franja de Gaza, lo que ves en amarillo es todas las zonas que fueron evacuadas. Y lo que ves en la línea roja es hasta dónde llegaron los terroristas que ingresaron. Fueron miles los que ingresaron. 1.500 cuerpos de terroristas fueron encontrados, digamos, cuando y las Fuerzas de Defensa de Israel hicieron el recuento de a cuántos abatieron en los distintos combates que se fueron haciendo. Vos fijate, ahí ves todas las comunidades que fueron quedando justamente dentro de esta área, que fueron, en muchos casos, arrasadas. Veíamos ayer, por ejemplo, Kfar Aza, que es la que está acá, que es la que donde estaba este testimonio de una periodista que decía, encontramos bebés heridos. Con quien hablamos ayer, también fue una de las zonas desalojadas cercanas a 3 kilómetros de la frontera. Y veíamos la imagen antes del canciller británico escapando, huyendo. Esto fue en Ofakim, justamente, que es la más lejana de las a cuales llegaron. Esto claramente nunca había pasado. Ahora, en este momento, ya en principio esta zona hay sí reportes que quedan terroristas infiltrados, que los están buscando. Ayer me contaban que había habido un enfrentamiento en alguna de estas comunidades donde encuentran a 10 terroristas aproximadamente y los matan a todos sin que pudieran estos terroristas matar a nadie. Este mapa es para entender más el costado geopolítico, me parece, de este conflicto. Porque no se puede entender lo que pasó y lo que está pasando sin entender el juego de alianzas y de enfrentamientos que hay. Lo que vos ves acá son los países con los que Israel ha ido normalizando relaciones. Países árabes, de mayoría musulmana, que, recordemos, Israel declara su independencia en 1948 y es invadido por una coalición de países árabes. Desde ese momento son los propios países árabes los que, de alguna manera, garantizan que no pueda haber nunca un Estado palestino porque convierten todo el tiempo a Israel en un enemigo al cual atacar. Ahora, con el paso del tiempo, Israel fue normalizando relaciones. Lo que vas a ver en 1980, Egipto, fue un antes y un después. Digo, la guerra de Yom Kippur en el 73 fue una invasión de Egipto y de Siria. Es decir, por el sur de Egipto, bueno, en el 80 se normalizan relaciones. Después, en el 94, Jordania. Importante, porque toda la frontera este de Israel es con Jordania. Y después, 2020, yo te diría que es el año clave, donde empieza a haber toda una normalización con otros países árabes. Esto es el marco de los pactos de Abraham. Y ahí tenés a Marruecos, a Sudán, a los Emiratos Árabes, a Bahrein. Y acá tenés Arabia Saudita, que es el país con el que Israel estaba negociando, y está negociando por lo bajo desde hace tiempo, para tratar de ver si hay un acercamiento en las relaciones. Si ese proceso se termina de confirmar, claramente jamás empezaría a perder el apoyo automático que hubo durante muchos años por parte de los países árabes a las tareas y a las actividades terroristas, digamos, que impulsaran, sobre todo Hamas y en su momento también, cuando apelaba al terrorismo, la OLP de Arafat. Por eso hay una cuestión de mucho rechazo de Hamas a ese acuerdo, de Hamas y de Irán. Porque vos acá lo tenés, por supuesto, a Irán, que es el otro rival el gran rival de Arabia Saudita, de alguna manera, por el liderazgo en el mundo musulmán. Irán no es un país árabe, pero está en ese enfrentamiento y por eso Irán ha apoyado la planificación de este ataque por parte de Hamas. Me parece frustrar ese intento y ver qué es lo que pasa ahora en la medida en que esta guerra escale. Lo último que yo también traje es una imagen satelital para que veamos lo que es Gaza, para pensar la enorme dificultad que tiene por delante el ejército israelí en caso de que decida ingresar a la Franja de Gaza. Acá tenemos Gaza, bueno, esto es todo población. O sea, vos ves Gaza... Además es un edificio al lado de otro. Es un edificio al lado de otro. Un edificio al lado de otro. Esto implica una dificultad extraordinaria. No, en términos de estrategia de ataque es muy difícil porque tenés toda población civil. Todo es población civil. Encima, obviamente, los terroristas adrede se ubican en lugares estratégicos de población civil. De las poblaciones civiles, por supuesto. Con la intención, obviamente, de
cada muerto, cada civil muerto es negocio para Hamás, porque le dice, ven Israel cómo va y mata gente. Entonces, por eso es que todavía no se ha lanzado una invasión terrestre. Va a pasar, porque no hay forma solamente a través de... Va a pasar y además ya está anunciado. No, ya está anunciado y va a pasar. Ya hay un despliegue de 300.000 soldados que están cerca de la frontera con Gaza. Vos ves Gaza y es un edificio al lado de otro. Un edificio al lado de otro. Es una cosa impresionante cómo está construido y habitado ese pequeño territorio. Son 2 millones de personas que viven acá. Estamos hablando de una de las regiones más densamente pobladas del mundo. Y entonces, claro, la última guerra fue 2014, fue una guerra, la última guerra en la que Israel ingresó a Gaza fue en 2014, contra Hamás también. Fue una guerra que duró un poco más de un mes, fue de una enorme complejidad. Esta guerra, todo indica que va a ser de más largo aliento, porque acá el objetivo es desarticular por completo a Hamás y sobre todo que Hamás deje de controlar la Franja de Gaza. Que si existe, exista como una fuerza muy chica. Por eso la complejidad de lo que tiene por delante. Bien.